Bueno, en esta primera clase nosotros no vamos a hablar de exactamente qué es la temperatura, la diferencia entre la temperatura y el calor. Eso lo mencionaremos después. Lo que vamos a hablar en esta primera clase es de básicamente cómo se mide la temperatura. Y creo que todo el mundo sabe que para eso están los termómetros. Entonces, hablar un poco más de termómetros como un instrumento que en realidad lo que hace es medir la temperatura de manera indirecta, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que hace un termómetro? Por ejemplo, los termómetros de mercurio o los de alcohol coloreado, esos termómetros que tienen la columna color roja son de alcohol coloreado. Bueno, esos termómetros lo que hacen es utilizar un hecho que es el siguiente, que los líquidos, por ejemplo, se dilatan en función de la temperatura. Si hay más temperatura se dilatan más, si hay menos temperatura se dilatan menos, en general. Entonces se puede utilizar el volumen de un líquido como un indicador de la temperatura, midiendo, como hace el termómetro, cuánto se estira la columna del líquido. Pero también se puede utilizar un sólido, porque también, por ejemplo, una barra de un metálica, si uno la calienta y un poquito se estira. Quizá no se note, pero un poquito se estira. O podemos utilizar la presión de un gas, cuando el volumen del gas es constante, porque si uno calienta un gas que está encerrado, o sea, un gas que está a volumen constante, está en un volumen fijo. Si yo caliento ese gas, voy a ver que la presión aumenta. O el volumen de un gas. Si uno mantiene la presión constante, cuando el gas se calienta, su volumen aumenta. O otras cosas, como dice acá, bueno, la resistencia eléctrica de un conductor o un semiconductor. Bueno, para ustedes la de un conductor también cambia con la temperatura. Generalmente los metales, cuando uno calienta los metales, aumentan la resistencia eléctrica. También el color de la luz que irradia un objeto cuando está caliente, eso también me permite medir su temperatura, como más adelante veremos. Pero empecemos por lo más simple, que son los termómetros de líquido. Son los instrumentos que ustedes seguramente conocen, que justamente aprovechan ese efecto de que el volumen de un líquido se agranda si sube la temperatura, ¿no? Bueno, entonces lo que uno hace para medir temperatura es medir cuánto crece la columna del líquido que está encerrado en un tubo, como pasa con los termómetros comunes. Y generalmente esos líquidos que se usan son mercurio o alcohol, como dije, alcohol coloreado. Bueno, veamos ahora cómo armo un termómetro. Entonces, por ejemplo, agarro un tubo, que es este tubito que se ve acá, y le pongo algún líquido, supongamos que sea mercurio. Por ejemplo, lo pongo en hielo, el volumen del líquido se contrae, como le pasa generalmente a los líquidos, y si lo pongo, por ejemplo, después en agua hervida, el volumen del líquido aumenta, entonces sube la columna de mercurio. Entonces, ¿cómo hago el proceso de calibración? Bueno, agarro y, como recién dije, por ejemplo, elijo una mezcla de hielo con agua, porque sé que esa mezcla, cuando uno mezcla hielo con agua, eso permanece a 0 grados, mientras el hielo esté como hielo y el agua como tal, eso permanece a 0 grados, una temperatura bastante fija, digamos. A ese punto, a esa temperatura, la llamo punto de hielo, a ese valor de temperatura, que yo lo defino como 0 grados centígrados. Yo lo defino así. Lo puedo definir como yo quiera. Puedo decir que en vez de eso corresponder al 0 grado, corresponde a 21 grados, por decir algo. Pero bueno, lo elijo 0. Después agarro
y pongo el termómetro en otro recipiente donde hay agua que esté hirviendo y lo pongo en contacto con el agua y el vapor, y yo sé que esa mezcla de agua con su vapor está a 100 grados y esa temperatura se mantiene relativamente fija. Entonces se dilata la columna de líquido, llega hasta acá arriba y acá arriba marco otra marquita, ¿no? Antes la marqué acá abajo, ahora la marco acá arriba. Esa otra temperatura se llama punto de vapor. Acá la llamé T sub B, por temperatura de vapor, y acá T sub H la temperatura de hielo o punto de hielo y punto de vapor. Bueno, cuando estoy en T sub H, la columna de mercurio tiene esta altura, X sub H. Cuando estoy a la temperatura de vapor, tiene toda esta altura la columna. Después, ¿qué hago? Y bueno, divido el espacio entre esta marca, entre el 0 y esta marca, en 100 partes iguales, y cada parte la defino como 1 grado centígrado, o también llamado grado Celsius, en honor a un científico que llamó Celsius. Entonces esa es una manera de armar un termómetro. Pero esto tiene un problema, que por ejemplo las temperaturas, estos puntos de referencia o puntos fijos, el punto de hielo y el punto de vapor, donde uno supone que las temperaturas están muy fijas, no están así. Ahí las temperaturas no están tan fijas, porque esas temperaturas dependen, por ejemplo, de la presión atmosférica. Si la presión atmosférica cambia tanto la temperatura de la mezcla hielo-agua como la temperatura de la mezcla de agua con su vapor. Entonces, si elijo esas referencias, esos puntos de hielo y de punto de vapor, ahí tengo un problema, que vamos a ir viendo cómo se puede solucionar. Entonces estos termómetros de líquido están de alguna manera restringidos, limitados, porque tienen básicamente dos problemas. Uno es lo que comenté recién, estos puntos de hielo y de vapor no están del todo fijos, depende de la presión atmosférica. Y el otro problema es que las temperaturas que miden están limitadas por la temperatura en donde ese líquido se congela o donde empieza a hervir. Por ejemplo, uno con un termómetro de alcohol no puede medir 100 grados, porque el alcohol a los 80 y pico de grados ya empieza a hervir. ¿Está bien? Con un termómetro de mercurio no puede medir abajo de 39 grados bajo cero, porque el mercurio cuando llega a los 39 bajo cero se congela. Bueno, pero también está como cosa importante lo que comentaba de estos puntos de vapor y de hielo, que son los que se ven acá en este gráfico. En este gráfico, que se llama gráfico de fases, en este caso del agua, el gráfico indica las zonas donde el agua está como hielo, la zona donde el agua está como agua líquida, y la zona donde el agua está como vapor. Por ejemplo, a 100 grados, a la presión atmosférica, o sea, a una atmósfera, el agua está tanto como vapor como líquida. O sea, coexiste, así se dice, coexisten las dos fases. La fase de vapor coexiste con la fase del agua líquida. Mientras que a 0 grado y a una atmósfera de presión, el hielo puede coexistir con el agua. O sea, si uno mezcla hielo con agua, el hielo no se funde, queda como hielo y el agua queda como agua. Entonces, y la temperatura queda más o menos fija en el 0 grado. Pero no es tan así, como comenté recién, no es tan así. Hay un punto que es mucho más fijo que estos dos puntos, que se denomina punto triple, y en ese punto triple, que es el que se ve acá, ese punto triple aparece a una presión
que es del orden de las 6 milésimas parte de la presión atmosférica, o sea, una presión muy baja, y a una temperatura que está apenas por encima del 0 grados centígrado, está en 0,01 grados centígrado. Cuando el agua está a 0,10 grados centígrado y a esta presión, coexisten tres fases: el agua como líquida, el agua como hielo y el agua como vapor. Porque ese punto, el punto triple, digamos, es lo que está en la frontera de estas tres curvas, o de acá, digamos, de esto, donde separa el vapor del hielo, o la curva esta, donde se separa el agua del vapor, y también la curva esta, donde se separa el agua del hielo. Bueno, este punto es es extremadamente estable, nada que ver con estos dos puntos. ¿Qué significa extremadamente estable? Que si uno realmente observa que el agua está, o el frasco que contiene agua, contiene un poco de hielo, un poco de vapor y un poco de agua líquida, quiere decir que estoy en el punto triple, y quiere decir que seguro la temperatura vale este valor y la presión seguro que vale esto. Lo que se ve acá es un aparato especial, adentro contiene agua, apenas se ve la parte de hielo, pero hay una parte que está helada, de hielo sólido, hay una parte líquida que creo que se nota, y acá arriba hay una parte de vapor. Este aparato mantiene el agua, en este caso a baja presión, y lo mantiene a una temperatura equilibrada que toma este valor. Entonces este punto es un punto fijo y sirve para calibrar un termómetro. Uno metería el termómetro por acá adentro hasta llegar ahí abajo, entonces ya sé que si está ahí adentro, seguro que la temperatura es 0,01 grado. Cuando yo mezclo agua con hielo y la temperatura es 0 más o menos. O cuando el agua hierve y le pongo el termómetro en contacto con el agua, estoy a 100 y más o menos. Pero cuando estoy acá, seguro que estoy a 0,01 grado. Por eso ese punto es un punto mucho más confiable y se utiliza para calibrar los termómetros. Bueno, después otra rareza que existe en este gráfico es el punto crítico. El agua que está en este sector está en un estado que no se sabe si está líquida, si está sólida, si está líquida o si está como vapor. No se puede ver eso, no se distingue. Se pierde esta línea de separación que acá me dice, bueno, acá por debajo está la línea de agua líquida. En este punto rarísimo, arriba del punto crítico, el agua está en un estado que se llama supercrítico, donde pasa eso. Pero este punto no es un punto estable, digamos, como el punto triple, como el que mencioné recién. Bueno, en este gráfico, en esta imagen, en este video, se ve agua que está en el punto triple. Fíjense que hay pedazos de hielo, también hay líquido, claramente está el líquido, pero también hay vapor, que son estas burbujas que se desprenden del agua. O sea, el agua está hirviendo, pero está casi a 0 grados. Pero sin embargo está hirviendo. Bueno, porque el agua puede estar a 0 grados, pero si yo la mantengo a una presión muy baja, la hago hervir a esa temperatura. Entonces, por este tubo, o sea, todo el tubo está conectado a una bomba que la mantiene una presión, que es la presión que mencioné antes, y entonces sabemos que está en la temperatura en el punto triple, y ese punto sabemos que ahí la temperatura está muy, pero muy fija en 0,01 grado. Bueno, acá no se nota, pero acá está el agua en el punto triple, y acá está en ese punto extraño, que nosotros no lo utilizamos, pero lo comento porque es interesante, el punto crítico. El punto crítico se obtiene cuando el agua yo la pongo a una presión del orden de las 270 atmósferas.
Imagínense, el neumático de un auto uno lo infla con 2 o 3 atmósferas, para que tengan una idea, ¿no? Una botella de sidra está a esa presión. Cuando uno saca el corcho vieron cómo sale, ¿no? Pero está a 2 o 3 atmósferas la presión. Acá el agua está a 270 atmósferas de presión. Y está, no me acuerdo la temperatura, pero está bastante a 300 y pico de grados de temperatura. Y cuando el agua está en el estado supercrítico, deja de ser transparente. Y acá no se ve, no se ve como vapor ni tampoco se ve como agua. Se ve como una cosa así, como lechosa, como la leche, y se hace opaca. Así no pasa la luz, o sea, deja de ser transparente. Este punto crítico no nos interesa este punto que es el punto triple, que sirve para calibrar termómetros, por ejemplo, de mediana precisión, ¿está bien? Entonces, bueno, yo para calibrar el termómetro puedo hacer dos marquitas, como está acá, elegir un punto fijo, en este caso la temperatura del agua más el hielo, o el punto triple, no sé si quiero. Elegir otro punto como el agua, el vapor del agua o el agua hirviendo a 100 grados, y dividir después entre este punto y la columna en partes iguales. Pero también lo puedo hacer a través de una formulita, en la cual yo, por ejemplo, en esta fórmula donde digo la temperatura está relacionada linealmente con digamos, la altura de la columna de lo que sea, por ejemplo de mercurio. Bueno, con esta fórmula yo puedo de acá despejar los coeficientes A y B, que son números, utilizando los valores de los puntos, en este caso, por ejemplo, del hielo y de vapor. ¿Está bien? Entonces, yo tomo la temperatura del hielo y digo, esto yo lo elijo igual a 0 o a lo que sea, ¿no? Y acá tomo la altura de la columna, esta altura. Y después hago lo mismo con la temperatura de vapor. Tomo la temperatura de vapor del agua, la defino como a mí se me ocurra. Por ejemplo, puedo decir son 100 grados centígrados. Y tomo la altura de la columna correspondiente. Entonces me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son A y B. Y resolviendo el sistema se despejan A y B. Bueno, que la relación entre temperatura y longitud de la columna es lineal, como se muestra en este gráfico, es algo que yo estoy suponiendo, ¿está bien? Bien, vamos a ver ahora un ejemplo simple de esto. En este ejemplo yo estoy diciendo que la temperatura de este punto fijo, que es una mezcla de hielo y agua, eso vale 32 grados en la escala que yo llamo Pepe. O sea que en la escala Pepe esto vale 32 grados, mientras que el otro punto fijo, que es la temperatura del agua hirviendo, yo digo que eso no vale 100 grados centígrados, o vale 100 grados centígrados, pero en mi escala nueva eso lo defino como 212 grados pp. Entonces por reemplazo acá en las fórmulas. Por ejemplo, yo sé que si la temperatura es la temperatura del punto de hielo, eso es 32. Y cuando esa temperatura es esa, la altura de la columna de mercurio son 3 centímetros y medio. Por otro lado, a la temperatura del punto de vapor, que yo la estoy definiendo como 212 grados pp, yo digo a esa temperatura corresponde una altura de la columna, por ejemplo, de 21 centímetros, como puse acá. Y listo, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. De acá despejo A y B. Me da estos valores. Así que yo puedo escribir la temperatura de esta forma. Yo no termino, o sea, para medir la temperatura mido como siempre
la longitud de una columna de líquido. ¿Está bien? Bueno, por ejemplo, y acá el problema dice, bueno, ¿cuánto vale la temperatura en esa escala, o sea, en la escala que yo llamé Pepe? ¿Cuánto vale la temperatura si la columna del líquido es de 14 centímetros? Bueno, una vez que tengo la fórmula, donde dice X, que sería la longitud de la columna, pongo 14 centímetros, hago la cuenta y eso me da que ahí vale 140 grados Pepe. ¿Está bien? Después yo también, bueno, puedo después relacionar mi escala llamada Pepe con la escala Celsius. ¿Está bien? Eso también es fácil de hacer. Bueno, en el siglo XVII existió un físico que se llamó Daniel Fahrenheit, que justamente al punto de hielo le asignó el valor de 32 grados Fahrenheit. Y al punto de vapor de agua le asignó el valor 212 grados Fahrenheit. Lo hizo así para que le dé bien el número de divisiones que iba a hacer entre esas dos rayitas en su termómetro. Así que lo eligió por eso. Como esto se puede elegir de manera totalmente arbitraria, uno puede elegir cualquier valor en realidad. Vamos a ver qué relación hay con la escala Celsius, o sea, con la escala que uno utiliza más normalmente en la vida, fundamentalmente en países que no son Estados Unidos. Bueno, entre escalas de temperatura también existe una relación lineal. Eso significa que, por ejemplo, la temperatura Fahrenheit se puede escribir como un número por la temperatura escrita en grados Celsius comunes, más otro número. Esta es una relación lineal. Entonces, lo único que tengo que hacer es conseguir cuánto vale A y B para ver cómo se relaciona esta temperatura Fahrenheit con la temperatura Celsius que uno conoce más. Entonces, como está escrito acá, empecemos por decir que a una mezcla de agua con hielo, Fahrenheit le asignó el valor 32 a ese punto de hielo. Ese punto de hielo corresponde a una temperatura, si uno la mide en grados Celsius, que la temperatura la mezcla agua-hielo, o sea, 0 grados Celsius. Por otro lado, como ya comenté, al valor al que hierve el agua le asignó 212. Y bueno, el agua hierve a 100 grados Celsius. O sea que se establece esta otra relación. Entonces obtengo dos ecuaciones con dos incógnitas, A y B, y de ahí puedo despejar A, me queda 1,8, también se puede escribir así como fracciones, 9 quintos, y B 32. Entonces acá tengo la fórmula que relaciona la temperatura Celsius con la Fahrenheit. Entonces acá uno pone el valor en Celsius, hace la cuenta y me da el valor en Fahrenheit. O podría despejar de esta fórmula la temperatura en Celsius y hacer al revés. Dado el valor Fahrenheit, encontrar el valor Celsius. Pero es muy sencillo la cuenta, ¿no? El procedimiento. Y bueno, acá están los dos, un termómetro en la escala Celsius y el equivalente a la escala Fahrenheit, ¿no? Fíjense que 100 grados Celsius es 212 grados Fahrenheit. Y 0 grados Celsius es 32, que es lo que dice acá. Bueno, la cuenta es bastante simple, como pueden ver. Entonces, hasta ahora vimos los termómetros que para medir temperatura utilizan la dilatación de un líquido. Ahora vamos a ver los termómetros que para medir temperatura utilizan la presión o el volumen de un gas. Entonces tenemos, nosotros de esos dos tipos vamos a ver aquellos termómetros que para medir temperatura utilizan la presión de un gas. Esos termómetros se denominan termómetros de volumen constante. Entonces, el esquema del termómetro de volumen constante lo tenemos acá, es esto.
En ese esquema hay un tubo, que es todo este, y dentro de ese tubo hay una parte, que es esta que está acá, toda esta, que está llena de un gas. Tanto el tubito este como el bulbo que está acá abajo. Y eso está sumergido, en este caso en un líquido, que es del cual uno quiere medir la temperatura. O sea, uno quiere medir la temperatura de este líquido donde está sumergido el bulbo del termómetro. Podemos suponer que dentro de este tubo hay mercurio. Ese tubo está conectado con una manguera a otro tubo, y el mercurio, bueno, obviamente este tubo se conecta con este tubo, y yo voy llenando con mercurio este tubo de acá, y el mercurio va entrando hasta que, bueno, más de acá no puede subir porque tendría que aplastar más al gas que está dentro de este otro tubo. Bien. Entonces, claro, uno en principio haría una marquita acá, pondría un 0, que es al nivel a donde llega el mercurio. Y del otro lado, el mercurio tiene respecto de esta marca una altura h de columna, que es esta. O sea, h es la diferencia entre esta marca y esta que está acá arriba. Bueno, dentro del mercurio uno pone un gas uno lo denomina gas ideal. ¿Qué son los gases ideales? Y bueno, son los gases cuyas moléculas interactúan solamente mediante choques elásticos, donde en los choques no se pierde energía. A ver, más o menos los gases, la mayor parte de los gases, el nitrógeno, el oxígeno, el anhídrido carbónico, inclusive los vapores, por ejemplo el vapor del alcohol etílico o del alcohol metílico, esas sustancias se comportan bastante bien como gas ideal, en condiciones normales o más o menos normales de presión y temperatura. Si ahora uno, en vez de poner una temperatura ambiente o 0 grados o menos 20 grados, pone menos 200 grados, bueno, ya ahí la cosa puede cambiar. O si en vez del gas estar sometido a una presión más o menos de una atmósfera, 2, 3 o 10 atmósferas, uno lo somete a una presión de, no sé, 1000 atmósferas, bueno, ahí la cosa puede cambiar y dejar de comportarse como gas ideal. Resulta que el gas ideal, o en el gas ideal, se verifica esta relación que se ve acá, que se llama ecuación de estado de gas ideal. Es una ecuación que relaciona la presión y el volumen con la temperatura. N es el número de moles, R es una constante que se denomina constante de gas ideal, y P0 es, bueno, en este caso una presión inicial del sistema, que también es constante, T obviamente la temperatura. Así que de acá yo puedo despejar la presión. Si yo mantengo el volumen constante, por ejemplo el volumen de gas sería este volumen que está acá, tanto este pedazo de tubo como este tubito, como el del bulbo, todo ese volumen. Si yo mantengo todo ese volumen constante, bueno, despejo la presión y llego hasta a esta expresión. ¿Está bien? Bueno, si uno grafica esto es una expresión lineal, donde si la variable independiente es la temperatura y la dependiente es la presión, el dibujo de esto es una línea recta, esto es la ordenada al origen, o sea, es este punto, y la pendiente es todo esto que está acá, nr sobre b0, todo esto es la pendiente. La pendiente es el número que multiplica a esta t, que es lo que funciona acá de variable independiente. Vamos a ver entonces cómo funciona este termómetro de gas. Bien, en un primer instante, supongamos que uno tenga el bulbo del termómetro sumergido en un líquido, pongamos que esto sea agua, cualquier otro líquido puede ser obviamente, está sumergido en un líquido que tiene una temperatura T igual a T1, y este gas que está acá adentro, está a una presión P igual a P sub 1, que
no va a ser la presión atmosférica, porque eso sería si acá el mercurio estuviese a este nivel. Si el mercurio está a este nivel, la presión es la atmosférica, pero como está más alto, toda esta columna de mercurio está empujando al gas que está acá adentro, porque toda esta columna pesa. Entonces la presión del gas que está acá adentro es mayor que la atmosférica. Bien, eso es en la primera fase, digamos. Yo ahora empiezo a calentar el líquido que está acá y paso de una temperatura T1 a una temperatura T sub 2, que como bien indica acá es mayor que T1. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sucede eso? Bueno, un gas, cuando se calienta, un gas que está encerrado, cuando se calienta se expande, como también se expande, como vimos en los termómetros anteriores, también eso pasa con los líquidos también se expanden en general, ¿no? Aunque hay casos particulares, pero en general se expanden. Bien, entonces esto se expande y empuja empuja el mercurio y la columna sube. Entonces, al volumen que había antes, que era desde esta raya punteada, todo el volumen que está acá adentro, a ese volumen se le agrega esta otra porción de volumen. Ahora, si yo quiero mantener en este termómetro el volumen constante, si quiero hacer eso, entonces ¿qué hago? Bueno, por ejemplo, lo que puedo hacer es agregar mercurio acá, de manera tal que aumente la columna de mercurio, pesa más la columna de mercurio porque hay más mercurio, y eso empuja otra vez esta superficie libre de mercurio, aplastando al gas de manera tal que esta superficie libre llega otra vez y se estabiliza en esta posición. ¿Qué es lo que yo hice en este tercer dibujo? En este tercer dibujo yo agregué mercurio, fui agregando hasta que esta superficie libre llegó a donde estaba antes. De manera tal que este volumen permanece fijo. Entonces ahora vamos a ver cómo son las ecuaciones y por qué se hizo esto de esta manera, ¿no? Por otro lado, yo puedo conocer la presión del gas porque conozco la altura de la columna de mercurio. Hay una fórmula para sacar la presión del gas si uno conoce la altura de esta columna de mercurio. ¿Cómo se hace entonces para medir con este aparato? Bueno, se utiliza la expresión que habíamos dado para gas ideal, la ecuación de estado, donde yo ahora despejo la temperatura y obtengo esto. Como el volumen es constante y lo tengo que conocer, obviamente, también tengo que conocer el número de moles de gas que tengo ahí adentro, también tengo que conocer una constante que se llama constante de gas ideal, cuyo valor está escrito acá, cuyas unidades son litro, atmósferas, mol y grado Kelvin, que es otra escala de temperatura de la cual vamos a hablar ahora. Y bueno, y esto también, porque esto es una constante que era básicamente la presión inicial sobre el volumen inicial. Bueno, despejo la temperatura de acá. Eso es todo. Pero eso no es lo interesante de este tema. Lo interesante de este tema es lo siguiente. Si uno coloca gases a distintas presiones iniciales y distinto número de moles de gas, uno tiene estas fórmulas, no sé, coloco un determinado gas, un moles de ese gas con este volumen constante y una cierta, recuerden que esto es presión inicial sobre volumen, bueno, y una cierta presión inicial. Después coloco en otras condiciones, coloco con otra presión inicial y entonces por ahí tengo mayor número de moles de ese gas, y con otra presión inicial y otro número de moles del gas. Si uno, por ejemplo, dibuja esta primer curva, puedo obtener esto que se ve acá. Puedo obtener esto que se ve acá. Si uno dibuja la segunda
línea curva, que en realidad es una recta, puedo obtener esto. Y lo mismo si dibujo esta, obtengo este dibujo que está acá. Donde para dibujar la recta obviamente me alcanza con conocer dos valores. Una temperatura, ¿no?, y una presión. O sea, acá pongo una temperatura, hago la cuenta, saco una presión, dibujo este punto. Después pongo otra temperatura, por ejemplo la temperatura 0 grados centígrados, se me va todo esto y obtengo este valor, que es este que está acá. La temperatura 0 es esto, y entonces obtengo esta presión inicial. Presión inicial. Recuerden que esto, como dije antes, presión inicial sobre volumen inicial. Bueno, y así hago para dibujar las otras cosas, no es problema dibujar esto. El tema es que si uno prolonga todas estas rectas, todas se cortan en un punto. Y en ese punto, claro, la presión va a ser 0. Es decir, existe un valor de temperatura centígrada tal que la presión del gas desaparece. Claro, nosotros no vimos en detalle qué es lo que genera la presión de un gas, porque eso se ve en la teoría cinética, pero la presión de un gas está generada por el movimiento de las partículas de gas. Entonces, en estas condiciones, lo que se ve es que, como todas estas rectas se cortan en menos 273,15 grados centígrados, aparentemente en ese valor, menos 273,15, la presión desaparece, o sea, el gas, las moléculas de gas se quedan quietas. A ese valor se lo llamó cero absoluto. Por debajo de eso no tiene sentido bajar, porque la temperatura de un gas también es el movimiento de las moléculas, está relacionada con eso. La temperatura de un gas es la energía cinética promedio de las moléculas. Y la energía cinética, en la energía cinética está la velocidad. Entonces, supuestamente, más abajo de este valor no se puede bajar, porque ya acá están las moléculas quietas. Entonces, la temperatura es la más baja posible. No hay temperatura más baja que esa. ¿Está bien? Bueno, a ese valor se lo denomina cero absoluto y va a dar origen a otra escala para medir temperatura, que es la denominada escala absoluta o escala Kelvin. Lo último que digo de esto es que esto sucede, las rectas que uno va trazando se cortan en un punto, más allá del gas que yo ponga, siempre y cuando, bueno, acá se presenta como en un estado de gas ideal. Las condiciones de presión y temperatura hacen que se comporte como gas ideal. Pero puedo poner nitrógeno, oxígeno, el gas que se me ocurra, inclusive algunos vapores de alcohol, por ejemplo, y con eso voy a ver que todo converge en menos 273,15. Bien, vamos ahora a definir entonces la escala Kelvin. Recuerden que cuando uno hablaba de una escala de temperatura, lo que hacía era tomar dos valores fijos de temperatura que, por ejemplo, llamábamos punto de hielo y punto de vapor, y esos valores, a esos valores de temperatura le asignábamos nosotros un valor. Por ejemplo, cuando definimos la escala Celsius, dijimos la temperatura de agua-hielo es 0 grados Celsius. Y la temperatura de vapor, que era agua en ebullición, la definimos como 100 grados Celsius. Pero recuerden que Fahrenheit, por ejemplo, hizo otra cosa. Dijo, esa temperatura fija de agua-hielo, yo no la voy a definir como 0. La voy a definir como 32 Fahrenheit. Y esa temperatura fija, que correspondía a la ebullición del agua, no la voy a definir como 100, la voy a definir como 212. Entonces, con esa arbitrariedad, uno armaba las escalas de temperatura y las relacionaba. Con esa arbitrariedad relacionamos la escala de temperatura Celsius o centígrada
con la escala Fahrenheit. Ahora vamos a hacer algo parecido, lo mismo prácticamente, o sea, algo análogo. Vamos a definir otra vez dos puntos fijos. ¿Pero cuáles van a ser esos puntos fijos? Bueno, uno va a ser la temperatura del punto triple del agua. A esa temperatura, nosotros ya sabemos que esa temperatura es muy estable, por decirlo de alguna forma. Y la temperatura del punto triple del agua es donde el agua está en un estado donde convive el hielo del agua con el agua líquida, con el vapor del agua. O sea, si uno encuentra un estado que está en equilibrio, donde conviven esas tres cosas, uno puede con seguridad decir la temperatura vale esto. Entonces, un buen punto fijo. Bueno, a este valor de temperatura de punto fijo, de punto triple del agua, le vamos a asignar este valor en la nueva escala que se va a llamar Kelvin, o temperatura absoluta, que va a ser el valor 273,16. O sea, a este valor le vamos a asignar el 273,16. Bien, ese es un punto fijo. El otro punto fijo lo vamos a definir como aquel lugar donde se cortaban las rectas que recién mencionamos. Habíamos visto que aparentemente la presión de un gas ideal se anulaba cuando la temperatura en grados Celsius era esta, menos 273,15. Entonces con esos dos valores voy a relacionar las escalas. La escala Celsius la voy a relacionar con la escala Kelvin. ¿Está bien? También podría haber relacionado la escala Kelvin con la escala Fahrenheit, obviamente. Bueno, la relación entre escalas es lineal. Quiere decir que una temperatura en centígrados se puede escribir como un número por una temperatura en Kelvin más otro número. Pero hay que encontrar quiénes son A y B. Y para encontrar quiénes son A y B vamos a utilizar lo que acabamos de decir recién. Por ejemplo, si la temperatura que pongo acá es la temperatura del punto triple, o sea, esta, eso en grados Kelvin será este número, que es lo que está acá. Esa asignación es completamente arbitraria. Yo podría haber dicho que a esta temperatura en grado Kelvin es, no sé, 742.000, qué sé yo, cualquier cosa. Así que es completamente arbitrario esto. Y ahora vamos a utilizar el otro número, porque si yo me quedo con esto solo, tengo dos incógnitas, una sola ecuación. Quiere decir que esto no tiene solución única, tiene infinitas soluciones, no me sirve. Necesito un A y un B, no infinitos A y B. Entonces la otra es utilizar esta. Digo, bueno, yo sé que se cortan las líneas en menos de 73,15 grados centígrados. Es esto que pongo acá, ¿no? De este lado del igual pongo la temperatura en centígrados, esta. Y eso corresponde, eso lo digo yo, lo defino yo, a 0 grado Kelvin. Entonces acá tengo la otra ecuación. Obviamente se me va esto y me queda que B es menos 273,15. Y si lo pongo acá, les da que A vale 1. Entonces obtengo la relación entre grados Kelvin y grados centígrados. O sea, una fórmula donde vos me decís, escribís acá los grados Kelvin, haces la cuenta y te da el resultado en grados centígrados. ¿Está bien? Esa es la relación entre las dos escalas de temperatura. Bueno, aquí terminamos con la parte de temperatura y termometría. Ahora vamos a la segunda parte de la clase, donde vamos a empezar hablando de cómo se dilatan no solamente los gases o los líquidos, sino los sólidos también.